Si realizamos ahora el tetacloruro de yodo, podemos obtener 36 electrones totales, de los que necesitaremos 40 electrones. Eso nos da un total de 2 pares para enlaces covalentes. Pero observamos que en realidad necesitaremos al menos 4 pares para formar los enlaces covalentes y enlazar todos los cloros al átomo de yodo. Por lo tanto, utilizaremos 4. Y quedarán 14 pares como pares libres. Ubicamos los cloros de forma simétrica alrededor del yodo y colocamos los 4 pares de enlaces covalentes y posteriormente los 14 pares libres. 1, 2, 3, completo objeto, 4, 5, 6, completo objeto, 7, 8, 9, completo objeto, 10, 11 y 12, completo objeto. Y nos sobran 2 pares adicionales que van al átomo central de yodo. Las cargas formales, podemos verificar que todos los cloros tienen carga formal 0 y el yodo tiene carga formal -1, lo que nos da un total de -1 para la carga del anión. Los cloruros completan octeto, el yodo amplía octeto y la suma de las cargas formales da la carga del anión. Ahora, ¿cómo definimos la geometría molecular en funciones de las estructuras de Lewis que realizamos? Bien, tenemos que seguir unos simples pasos. Primero establecemos el número de densidades electrónicas del átomo central. Posteriormente establecemos su hibridación. Después definimos la geometría electrónica. Y por último definimos la geometría molecular. Recordemos que para definir los dominios electrónicos o las densidades electrónicas tenemos que recordar que los enlaces simples, los enlaces dobles, los enlaces triples, los pares libres y los electrones desapareados cuentan todos como una densidad electrónica. En esta tabla se muestra la cantidad de dominios electrónicos que hay para las distintas fórmulas generales, los nombres de las geometrías electrónicas, la hibridación del átomo central, ¿sí?, y el número de pares compartidos, y finalmente la geometría molecular. Esa tabla vale la pena recordarlo para poder asignar los nombres de forma correcta. Esta otra tabla es la continuación de la tabla anterior. También habría que... Bien, si tenemos entonces esos 4 estructuras de Lewis, podemos comenzar con la estructura del dióxido de carbono, identificando 2 densidades electrónicas. Eso nos da una hibridación de tipo sp y una geometría electrónica lineal, con un ángulo entre los dos orbitales de 180 grados. La geometría molecular también será lineal, ya que en cada uno de esos dos orbitales hay átomos de oxígeno. Y finalmente el ángulo real, que se verifica y mide experimentalmente, también es 180 grados como el ángulo predicho. Si pasamos ahora a estructuras con 3 densidades electrónicas, cuya hibridación es sp2, vamos a obtener que tienen una geometría electrónica que es trigonal plana con 120 grados de separación entre los orbitales híbridos. Eso nos da una geometría trigonal plana para el ion nitrato con ángulos de 120 grados que se verifica experimentalmente. Si continuamos para la radical de dióxido de nitrógeno, que también tiene 3 densidades electrónicas y una hibridación del átomo central sp2, también tendrá la misma geometría electrónica, pero ahora, como hay una de las densidades electrónicas que no enlazan ningún átomo, la geometría de la molécula será angular. Y observamos que el ángulo de separación entre
el átomo de oxígeno y el otro átomo de oxígeno va a ser mayor que 120 grados. Esto se da porque la repulsión que hay entre el par libre y un par enlazante con el otro par enlazante es menor a la repulsión que hay entre el par enlazante con el par enlazante. Es por eso que este ángulo se amplía. Y el ángulo real verificado es de 134 grados. Si vamos al ion nitrito, con 3 densidades electrónicas y una configuración sp2, podemos ver también de que la geometría electrónica es trigonal plana, con un ángulo predicho por el modelo de 120 grados, pero nuevamente tenemos una geometría de la molécula angular, con un ángulo que podemos predecir que será menor a 120 grados. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque la repulsión electrónica entre un par libre y un par enlazante es mayor a la repulsión que puede haber entre un par enlazante con otro par enlazante, como lo dice la tabla por acá. La repulsión de par libre es mayor con un par enlazante que la repulsión que hay entre un par enlazante con otro par enlazante. Y el ángulo experimental que se mide para el nitrito es de 115 grados, por lo tanto menor a lo predicho. Nosotros tenemos que ser capaces de poder predecir correctamente la geometría molecular y el ángulo aproximado, si es 120, mayor que 120 o menor que 120, y poder hacer la estructura de Lewis correcta acorde a los ángulos predichos. Para estas otras 4 estructuras de Lewis, tenemos que la densidad electrónica para el tetrafluoruro de carbono es 4 con una hibridación sp3 y una geometría electrónica tetraédrica con un ángulo de 109,5 grados predicho por el modelo. La geometría molecular también será tetraédrica, ya que hay un sustituyente en cada uno de sus orbitales, y el ángulo real verificado es el mismo que el predicho, 109,5. En el caso del selenuro de hidrógeno, tenemos 4 densidades electrónicas, con la particularidad que el selenuro de hidrógeno no hibridiza. Esto fue explicado por la diferencia de niveles que hay entre átomos como el selenio, el azufre, el arsénico y el fósforo cuando se combinan con el hidrógeno. Por este motivo, al no producirse la hibridación, el selenio o el átomo central se está combinando con los orbitales p para unirse al hidrógeno. Y por este motivo, los orbitales p son los que determinan la geometría de la molécula, que en este caso será angular, pero que tendrá un ángulo cercano a los 90 grados, como la geometría propia de los orbitales p. Y lo que se verifica experimentalmente que el ángulo es de 91 grados. En el caso del trifluoruro de bromo, con 5 densidades electrónicas, tiene una hibridación sp3d. Eso nos da una geometría electrónica bipirámide trigonal con ángulos de 120 grados entre las posiciones ecuatoriales y de 90 grados entre la posición ecuatorial axial. Y vemos que la geometría molecular que adopta la molécula es de T distorsionada. Hay 2 pares libres que están ubicados en la zona ecuatorial porque los pares libres ocupan un mayor volumen en el espacio. Por lo tanto, tenemos que colocarlos en una posición ecuatorial y no en una posición axial. Por ese motivo, porque la repulsión entre un par libre y par libre es mayor que la repulsión entre dos pares enlazantes, se expande la región del espacio ocupada por los pares libres y se reduce la región del espacio ocupada por los pares enlazantes. Por eso podemos predecir que el ángulo es menor a 90 grados, verificándose experimentalmente que
mide exactamente 86. Si continuamos con el tetracloruro de yodo, contamos 6 densidades electrónicas con una hibridación sp3 de 2, una geometría electrónica que corresponderá a la octaédrica con una separación de 90 grados entre sus orbitales, y la geometría molecular que vamos a poder definir va a ser cuadrado plano, porque dos de sus pares libres ocuparán las posiciones axiales. Aquí lo importante para elegir la posición de los pares libres es que los pares se encuentren en sitios opuestos, estén en posición trans y no en posición cis. De esa manera, la repulsión entre pares electrónicas será mínima y la molécula, y el ion en este caso, adoptará una geometría molecular cuadrada plana. Entonces, ¿cómo definimos la polaridad de una molécula? Solamente con unos breves pasos a seguir. Primero, estimamos cualitativamente los momentos dipolares de enlace y de pares libres, que designamos como mu sub i. Posteriormente, se suman los mu sub i y se concluye si el momento dipolar neto, mu sub n, es distinto de 0 o no. Tenemos que tener precaución en tener una correcta geometría molecular, porque si la geometría molecular es incorrecta, puede ser que concluyamos erróneamente sobre la suma de los mu sub i. Entonces, si el momento dipolar neto es distinto de 0, la molécula es polar. Ahora, si es 0, la molécula es no polar. Vamos a ver algunos casos del ejercicio. Recordemos que los momentos dipolares de enlaces quedan definidos por la diferencia de electronegatividad entre los átomos. Esto quiere decir que si hay dos átomos iguales, no va a haber diferencia de electronegatividad. Si hay dos átomos distintos, entonces sí van a haber mu sub i distinto de 0. En este caso tenemos mu sub i distinto de 0 porque tenemos uniones de carbono con oxígeno. Pero siendo equivalentes los mu sub i y estando en direcciones opuestas, la suma del momento dipolar neto es 0, por lo tanto la molécula de dióxido de carbono es no polar. En el caso del radical de dióxido de nitrógeno, vemos que hay 3 momentos dipolares, de los cuales 2 momentos son distintos entre sí. Por lo tanto, no hay momentos dipolares de enlaces o de pares libres que sean equivalentes. Por ello concluimos que el momento neto va a ser distinto de 0 y la molécula va a tener alguna polaridad. En el caso del tetrafluoruro de carbono, vemos que hay 4 momentos dipolares de enlace que son equivalentes y que a su vez son opuestos en dirección. Por eso la suma del momento dipolar neto será 0 y la molécula será no polar. En el caso del trifluoruro de bromo, vemos que hay por un lado los momentos dipolares de los bromos con los flúor y por otro lado los momentos dipolares de los pares libres. Como los momentos dipolares no son equivalentes, entonces el trifluoruro de bromo será una molécula polar. Bueno, esperamos que esta información que le brindamos les haya servido para la resolución de los problemas y le deseamos mucha suerte en el examen.